Hola amigas y amigos de Poesía Necesaria. Volvemos a encontrarnos tras un espacio en el que hemos dejado atrás o casi atrás una pandemia y nos encontramos ahora ante una guerra, una terrible guerra que nos hace mirar al pasado, 80 años atrás, un pasado en el que un 28 de marzo de 1942, hace exactamente 80 años, un poeta, Miguel Hernández, moría en una cárcel, o mejor dicho, podríamos decir que más que morir, se le dejaba morir sin asistencia hospitalaria, sin la ayuda que este poeta se merecía. Unos años antes había ocurrido algo parecido con otro gran poeta, un poeta que había sido asesinado, fusilado, justo el año que empezaba la guerra. Un mes de verano se llevaba la vida de Federico García Lorca. 6 años separan pues la muerte de Lorca y de Miguel Hernández, dos víctimas de una guerra, de una posguerra atroz, uno fusilado vilmente, otro abandonado sin asistencia a pesar de su terrible enfermedad. El diagnóstico de Miguel Hernández de su muerte fue tuberculosis, pero el parte médico no puso tristeza, no puso impotencia, abandono asistencial o simplemente muerte por venganza. Los dos poetas, de aquí el título de la entrada de hoy, estuvieron a punto de salvarse y empezar una nueva vida, librarse de las represalias de la guerra, conseguir un cambio en el destino que parecía que se cernía terriblemente sobre ellos. Una decisión suya, tomada en el momento correcto, hubiera hecho de ellos otros poetas más tomando el camino del exilio, como Salinas, como Cernuda, como Alberti o Guillén. El otro día me llegó a las manos por casualidad la obra teatral de Priestley, representada en 1937. Este autor inglés había escrito una obra titulada El tiempo y los Conway, que en España recibiría un título que llevaría esta obra a la pantalla a través de La herida del tiempo. Una familia en Londres celebra el fin de la Primera Guerra Mundial y celebra el cumpleaños de la joven escritora, joven periodista Kate. Esta muchacha, junto al resto de la familia, sueña en cómo será su futuro dentro de unos años. Y ese primer acto transcurre ante la alegría de esos sueños. Pero en el segundo acto de esta obra pasamos a un salto temporal. Han pasado ya 20 años. ¿Y qué ha ocurrido en esos 20 años? Pues ha ocurrido la muerte de Carol, de la hermana que era la juventud, la alegría, esa misma alegría que habíamos visto repetidamente en Lorca, y se habían truncado todos esos sueños. La obra acaba con un retorno al principio de la obra en el que Kay siente que ha de cambiar, que ha de hacer algo para que pueda cambiar ese destino que se va a producir inevitablemente 20 años después. Sabemos que Priestley estuvo influenciado por la teoría de John William Dunn sobre los sueños premonitorios, sobre la percepción no lineal del tiempo. Y esos saltos temporales me llevaron a pensar en qué ocurriría si volviéramos atrás, qué ocurriría si no nos creyéramos esas promesas de esos ejercicios, de esas tácticas del ejército sobre Ucrania. ¿Qué ocurriría si volviéramos a esas ciudades que no han sido arrasadas
por los bombardeos. ¿Qué ocurriría si no volviéramos a encontrarnos, si todos esos millones de desplazados pudieran estar nuevamente en sus casas? Y, y todo esto viene a cuento porque si miramos la historia, vemos que terriblemente a veces se repiten sucesos que nos llevan a pensar cómo el ser humano se autodestruye inevitablemente. Un junio de 1936, Lorca está leyendo a unos amigos La casa de Bernarda Alba con verdadero entusiasmo. Quiere compartir esta obra con todos sus amigos. Las palabras de la madre, Bernarda Alba, ante el suicidio de la joven Adela, nos hundiremos en un mar de luto, parece que están preparando el escenario de esa guerra civil que muy poco tiempo después va a caer sobre España. Sabemos que Rafael Martínez Nadal, el amigo de Lorca, recibe un encargo que le da Federico. Si me ocurre algo, guarda esto. Ese encargo guarda este envoltorio, este paquete que contenían unas piezas dramáticas inéditas. Destruye esto por si me pasa algo. Eh, Nos hace pensar en, en esa premonición que ha acompañado tantas veces a Lorca de que en cualquier momento la muerte podía cernirse sobre él. Lorca mm, hizo declaraciones en entrevistas, en periódicos, sobre su posicionamiento ante los hechos, ante lo que estaba ocurriendo en España. En El Sol había declarado de una manera muy taxativa: en este momento dramático del mundo, el artista debe reír y llorar con su pueblo. Lorca lo hizo desde su poesía, desde su teatro, incluso desde el compromiso de su vida ante ese creciente fascismo. ¿Y cuánto nos resuena hoy todo esto hoy? Y decidió ir a celebrar su onomástica con los suyos, allí donde estaba, como él había declarado, la peor burguesía de España. Y allí lo mataron. Había igualmente otra poderosísima razón para que él no hiciera caso a sus amigos, no atendiera a las llamadas de Margarita Xirgu para que se fuera con ella a La Habana, a México, a acompañar a la representación de sus obras teatrales. Manuel Francisco Reina nos habló de esa poderosa razón llevada al plano de la novela en Los amores oscuros. El rubio de Albacete, Juan Ramírez de Lucas, era ese muchacho que retenía a Federico García Lorca ante la espera de que, como era menor de edad, como todavía no tenía los 20 años, pues tuviera el consentimiento paterno para acompañar a Lorca al extranjero. Y el amor retuvo a Lorca en España. El amor por su familia, el amor por ese país que amaba, el amor por todo ese mundo que no estaba dispuesto a perder. En la gacela de la muerte oscura, en el diván del Tamarit, dirá: quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que hay un establo de oro en mis labios, que soy un pequeño amigo del viento este, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Esa sombra inmensa llega hasta un siglo después. Miguel Hernández tuvo una vida en muchos sentidos parecida a la de Lorca. También luchó, también se estremeció, también desde la poesía cantó
todo lo que amaba. Y el año 39, después de haber sido capturado en Portugal y deportado a España por un error administrativo, fue puesto en libertad, o quizá por la presión de amigos como el propio Pablo Neruda. Fue como Lorca a reunirse con los suyos a su tierra natal, la Orihuela, y como había sucedido con Lorca, allí será denunciado, será vuelto a prisión, y un 3 de diciembre del 39 es trasladado a la prisión de Madrid, donde se reencontrará con Buero Vallejo, quien le hará a principios del año 40, en enero del año 40, le hará ese famoso retrato que capta mirada, esa mirada intensa que incluso en el momento de su muerte continuaba hablando, continuaba reproduciendo la contradicción de querer cerrar las puertas de la vida a alguien que era toda ilusión, todo canción. La herida del tiempo a la que me refería al hablar de Persley se recoge para mí en una carta en la que habla de todos los muertos de todas las guerras. Nos habla de todas las cartas que no llegaron, de todos los destinos truncados, el de Lorca, el de Miguel Hernández, el de tantos ucranianos a quienes se les ha arrebatado la vida. El poema Carta, que se recogió en el libro El hombre acecha, un libro que estuvo a punto de desaparecer porque en el momento en que en Valencia la República pierde la guerra, esa edición desaparece, y gracias a algún ejemplar que pudo ser restituido, pudimos tener poemas como este, el poema Carta. El palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas, donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Oigo un latido de cartas, navegando hacia su centro, donde voy con las mujeres y con los hombres me encuentro, malheridos por la ausencia, desgastados por el tiempo, cartas, relaciones, cartas, tarjetas postales, sueños, fragmentos de la ternura proyectados en el cielo, lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. En un rincón enmudecen cartas viejas, sobres viejos, con el color de la edad sobre la escritura puesto. Allí perecen las cartas llenas de estremecimientos, allí agoniza la tinta y desfallecen los pliegos, y el papel se agujerea como un breve cementerio de las pasiones de antes, de los amores de luego. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Cuando te voy a escribir, se emocionan los tinteros. Los negros tinteros fríos se vuelven rojos y trémulos, y un claro calor humano sube desde el fondo negro. Cuando te voy a escribir, te van a escribir mis huesos. Te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento. Allá, allá va mi carta cálida, paloma forjada al fuego, con las dos alas plegadas y la dirección en medio. Ave que solo persigue, para nido y ave y cielo, carne, manos, ojos tuyos y el espacio de tu aliento. Y te quedarás desnuda dentro de tus sentimientos, sin ropa para sentirla del todo contra tu pecho, aunque bajo la tierra
mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Ayer se quedó una carta, abandonada, sin dueño, volando sobre los ojos de alguien que perdió su cuerpo. Cartas que se quedan vivas, hablando para los muertos, papel anhelante humano, sin ojos que puedan verlo. Mientras los colmillos crecen cada vez más cerca, siento la leve voz de tu carta, igual que un clamor inmenso. La recibiré dormido. Si no es posible, despierto, y mis heridas serán los derramados tinteros, las bocas estremecidas que han de rememorar tus besos, y con su inaudita voz han de repetir, te quiero, que estas dos palabras, que este te quiero cruzando las puertas del tiempo, abra como quería Lorca todas las ventanas. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto, que el balcón del tiempo siga abierto, que podamos ver a través de él todo lo que tuvo que vivir, lo que pudo ser y no fue. Y ya que no podemos cambiar el destino, no repitamos los horrores de una guerra que nunca tuvo que producirse. Ojalá que la poesía necesaria nos dé luz, nos dé conciencia, nos ayude a crear y a construir un mundo distinto, donde cambiemos el destino, donde la esperanza no sucumba. Un abrazo a todos y hasta muy pronto. Y si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros y de compartirlo y que cunda y que crezca la poesía tan, tan necesaria.